Bueno, ahí estamos grabando ya. Vamos a empezar con la clase si les parece bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Están todos ahí, ¿no? Porque no escribieron más, ya veo que se me cortó. Bueno, están ahí, perfecto. Sí, la semana que viene es semana de... Porque acá me pregunta Joa. Profe, después si tenemos alguna duda de otra unidad, ¿se puede hacer en algún momento? Sí, porque la semana que viene es semana de repaso, es semana ponete al día. Así que en esa semana ustedes van a tener todo para repasar, todo para ponerse al día, las clases de consulta para preguntar, van a hacer repasito en las clases de consulta, van a hacer todo eso. Así que sí, se van a poder poner al día la semana que viene y hacer las consultas que quieran. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, metabolismo de hidratos de carbono. Como ustedes saben, el metabolismo son el conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que van a tener lugar en una célula o un organismo y le van a permitir funcionar a ese organismo, ¿está bien? Entonces el metabolismo básicamente son un montón de reacciones químicas que van a tener lugar en una célula o en un organismo, ¿está bien? Como ya hemos visto en introducción al metabolismo, tenemos una parte del metabolismo que se encarga de la producción de componentes celulares, ¿sí?, que las células y los organismos necesitan para vivir. ¿Y cómo se llama eso, chicas y chicos? ¿Cómo se llama la parte del metabolismo que produce cosas, componentes celulares? ¿Cómo se llama esa parte del metabolismo? Muy bien, José ahí, Jacqueline, muy bien. A ver el resto. ¿Cómo se llama la parte del metabolismo que se encarga de producir cosas? Los componentes celulares, todas las cosas que necesita para la vida el organismo. Muy bien. A ver, somos 50 personas, están respondiendo 10 hasta ahora. A ver el resto. ¿Qué piensa? ¿Cómo se llama? Bien, bien, perfecto. La parte del metabolismo, que moléculas simples se transforman en moléculas más complejas, se llama anabolismo. Súper bien, súper bien. Ahora, ¿cómo se llama la parte del metabolismo, de las reacciones químicas, que se encarga de la producción de energía? ¿Cómo se llama esa parte del metabolismo que se encarga de la producción de energía? A ver, súper bien. Muy bien. Muy bien, Ramona, muy bien, Vale. Muy bien, Jessy, Gise. La producción de energía se genera a través de la degradación de nutrientes y de esa manera vamos a producir energía en esta rama del metabolismo que es el catabolismo. Como siempre les digo, ojo, porque el anabolismo y el catabolismo no son vías metabólicas. El anabolismo y el catabolismo no son vías metabólicas, son la forma en la que tenemos de dividir el metabolismo. Dentro del anabolismo hay un montón de vías metabólicas. Dentro del catabolismo hay un montón de vías metabólicas también. Vamos a empezar hablando del catabolismo, si les parece bien. Vamos a empezar por esa parte. El catabolismo degrada nutrientes. Nutrientes como por ejemplo los hidratos de carbono, la glucosa, ¿sí? El catabolismo degrada nutrientes. Al degradar esos nutrientes se obtienen los electrones. Porque como les dije antes, el catabolismo es son vías oxidativas. Recuerden que al degradar los nutrientes les robamos los electrones también. Y al robarle los electrones, eso es oxidaciones, son vías oxidativas, donde le robamos los electrones a las cosas, ¿sí? Entonces, en las vías que pertenecen al catabolismo, se degradan nutrientes, ¿sí?, y se obtienen sus electrones. Esos electrones van a ser utilizados para producir energía, ¿sí? Energía que la vamos a almacenar dentro de unas moléculas que son moléculas de ATP, adenosintrifosfato. Es esa molécula la que almacena energía, es como una batería del auto que almacena energía. Bueno, así son iguales las moléculas de ATP. Las moléculas de ATP almacenan la energía que se produce por las vías del catabolismo. ¿Está bien? ¿Esto se entiende, chicas y chicos? ¿Tienen alguna duda de esta partecita que acabamos de hablar?
A ver si hay alguna duda de esta partecita del catabolismo. ¿Sí? Tienen que entender y quedarles claro que el catabolismo degrada nutrientes, ¿sí? Degrada nutrientes y se obtienen a través de esas vías oxidativas degradativas electrones que se usan para producir energía que se almacena en las moléculas de ATP. Y sí, el ATP siempre tiene esa función de almacenar energía. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a la siguiente partecita que tenemos acá. Porque yo les dije, en estas vías oxidativas, en estas vías del catabolismo, participan, por ejemplo, nutrientes como los hidratos de carbono, como la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo como un alimento que tiene mucho hidrato de carbono, por ejemplo, arroz, el pan, que tiene mucho almidón, que lo digiero, y ese almidón se absorbe las glucosas de ese almidón en el intestino, ¿se acuerdan de la parte de digestión? Bueno, esa glucosa se absorbe por el intestino y pasa a la sangre. Entonces, aumenta la glucosa en sangre, aumenta la glucemia, se dice. La concentración de glucosa en sangre es lo que vamos a conocer como glucemia a partir de ahora. Al aumentar la concentración de glucosa en sangre, ¿sí?, el páncreas libera una hormona que es la insulina. La insulina es una hormona, o sea que es un mensajero, como habíamos hablado antes. Y le va a decir a algunas células que aumenten la cantidad de glucosa que meten para adentro, ¿sí? Imagínense, hay mucha glucosa en la sangre, entonces la insulina le va a decir a algunas células que metan glucosa hacia adentro. Y que la usen como fuente de energía, por ejemplo, ¿sí? Agarramos las glucosas, las rompemos, las degradamos, obtenemos los electrones y esa energía se almacena en las moléculas de ATP. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? El catabolismo, por ejemplo, en este caso estamos viendo catabolismo de hidratos de carbono, por ejemplo, usa la glucosa que está en la sangre para obtener energía, ¿sí? Lo importante de esto también, y que les tiene que quedar claro, es que en el caso de que la glucosa en sangre, o sea la glucemia, sea alta porque se aumentó porque yo comí algo con muchos hidratos de carbono, el páncreas libera insulina y la insulina es una hormona que lleva un mensaje. ¿Qué mensaje? Le va a decir a algunas células que metan glucosa hacia el interior y que la usen como fuente de energía. ¿Está bien? En las vías del catabolismo. A ver. Dígame si hay alguna duda hasta acá. Dígame, no hay problema. Vemos de lo que necesite. ¿Hay alguna duda? A ver, ¿cuántas personas somos? Porque no están respondiendo mucho. Somos 65 personas. A ver, agarren el celu o si no empiezo a nombrar gente. Ámbar Áviles, ¿alguna duda tenés? Camila Araujo, ¿tenés alguna duda? Diego Flores Romina, ¿tenés alguna duda? Jennifer Estefanía, ¿tenés alguna duda? Judith Mostacedo, ¿tenés alguna duda? Müller Carolina, ¿alguna duda? Tamara Sosa, ¿alguna duda? Jessica Acosta, ¿alguna duda? Bien, profe, ¿por qué decís vía catabólica si dijiste que el catabolismo no es una vía? Dije vías catabólicas, vías del catabolismo. El catabolismo no es una vía, el catabolismo son un montón de vías diferentes, ¿está bien? Es un conjunto de vías que se encargan de degradar los nutrientes y obtener energía a partir de ellos, ¿está bien? Por eso es que yo por ahí digo vías catabólicas, porque son un montón de vías, ¿sí? Está bien, por eso por ahí lo digo así. Me gustó esa pregunta, está perfecto. Bueno, ahora el tema es cómo ingresa la glucosa dentro de las células para que las usemos en el interior como fuente de energía. ¿Cómo ingresan las glucosas a las células? ¿Sí? Bien. Bueno, las glucosas ingresan a través de la membrana de las células. Pero dependiendo
el tejido del que estemos hablando, van a tener diferentes formas de ingresar. En general se usan unos transportadores, unas proteínas que están acá en las membranas de las células y que van a dejar pasar a la glucosa. ¿Está bien? Pero esos transportadores, imagínenselo como si fuera una puertita que se abre y deja que las glucosas pasen hacia el interior de las células. Y en el interior las podemos usar como fuente de energía, que es lo que acabo de contarles. Vamos a ver qué tipo de puertitas, qué tipo de transportadores hay en los diferentes tipos celulares, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el transportador GLUT1, que se va a encontrar en los eritrocitos, en las células de los glóbulos rojos, ¿sí? En las células de los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hace GLUT1? Transporta glucosa todo el tiempo hacia el interior de estas células. No importa si hay mucha glucosa en sangre, si hay poquita glucosa en sangre, no le importa nada. Lo que hace es todo el tiempo estar metiendo glucosa al interior de esta célula. Esa es la característica del transportador GLUT1. Es una puertita que está todo el tiempo abierta y todo el tiempo metiendo glucosa hacia el interior de estas células. Después tenemos el transportador GLUT2. El transportador GLUT2 es un transportador que se encuentra en las células del hígado, que se llaman hepatocitos, en las células del riñón, en las células del páncreas y en la membrana de atrás de las células del intestino, que son los enterocitos. Lo vimos al GLUT2 en la parte de digestión, ¿sí? En la clase de digestión. Pero bueno, se encuentran en estos tejidos. Y lo que tiene el GLUT2 de copado, a diferencia del GLUT1, el GLUT2 mete glucosa hacia el interior, pero dependiendo de la cantidad de glucosa que haya en sangre. Si hay mucha glucosa en sangre, mucha glucemia, transporta mucha glucosa hacia el interior. Si hay poquita glucosa en la sangre, transporta poquita glucosa hacia el interior. Imagínense que es una puertita que está muy abierta cuando hay mucha glucosa en la sangre y deja pasar mucha glucosa hacia el interior, y una puertita que está más cerrada cuando hay poquita glucosa en la sangre y deja pasar poquita glucosa hacia el interior. Este transportador depende de la glucemia. ¿Está bien? ¿Sí? Y el último, y ahora les pregunto si tienen alguna duda, es el GLUT4. El GLUT4, presten atención, se encuentra en células del tejido adiposo y en células del músculo, ¿sí? En células del tejido adiposo y en células del músculo, ¿sí? Las células del tejido adiposo yo también las voy a llamar adipocitos, ¿sí? Y lo que tiene el transportador GLUT4 es que se dice que es sensible a la insulina. ¿Por qué? Estas células del músculo y del tejido adiposo tienen en su membrana transportadores GLUT4, pero en su interior escondidos hay más transportadores. Hay más transportadores en el interior escondidos en este tipo de vesículas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay insulina en la sangre, estos transportadores que están acá escondidos pasan a la membrana de las células y de esa manera meten más cantidad de glucosa hacia el interior. Imagínense que en vez de tener una sola puertita, ahora tengo 3 puertitas. Entonces, cuando hay insulina, estos tejidos, el músculo y el tejido adiposo, tienen la capacidad de meter más cantidad de glucosa hacia el interior de estas células. ¿Está bien? Son transportadores que dependen o responden a la presencia de insulina. Si hay insulina en la sangre, lo que hace el GLUT4 es venir, los que están escondidos van a la membrana de esas células y aumentan la cantidad de puertitas que dejan entrar glucosa hacia el interior de estas células. ¿Está bien? A ver, díganme si hay alguna duda de alguno de los 3 que vimos. El GLUT1, el GLUT2 y el GLUT4. Si no hay insulina, solamente tenemos una puertita o 2, poquitas. Pero cuando hay insulina, hay muchas puertitas que se van a la membrana. No puedo volver a explicar. A ver, ¿cuál es la duda? Siempre les digo lo mismo. Siempre reconozcan cuál es la duda. ¿Cuál es la duda? ¿Dónde le quedó la duda? Del GLUT4, por ejemplo. ¿Qué es lo que les confundió? Eso, siempre busquen
No pidan repetir, porque si repito, repito igual, porque estoy repitiendo. Fíjense siempre cuál es su duda y dígame, che, no entendí esto, no entendí qué quiere decir esto. Perfecto, Flor. Flor dice, ¿de dónde salen esos transportadores escondidos del GLUT4? Están escondidos, exactamente escondidos, en el interior, en unas vesículas, ¿sí? En unas pelotitas, ¿sí? En el interior de estas células, ay, un pelo me molesta. En el interior de estas células, del músculo y del tejido adiposo, hay unas vesículas, unas pelotitas que tienen en su interior transportadores GLUT4. Cuando hay insulina en la sangre, esas vesículas van hacia la membrana y dejan esos transportadores ahí. ¿Está bien, Flor? ¿Se entendió? La insulina hace que estos transportadores vayan a la membrana. No, el GLUT1 no responde a la insulina, ¿está bien? El GLUT1 no responde a la insulina. Ojo con eso, sépanlo y ténganlo en claro. Claro, el GLUT4 responde a la insulina. Muy bien. ¿El GLUT2 responde a la glucosa? Sí. El GLUT2 lo que hace es depende de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha glucosa hacia el interior. El 2. Y si hay poquita glucosa en la sangre, mete poquita hacia el interior. ¿Qué les recomiendo de esto? Que se aprendan dónde está cada transportador. ¿Sí? ¿Dónde está cada transportador y cuál es su característica principal del transportador? ¿Sí? Porque son importantes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Porque ahora tenemos que empezar a ver, ¿nosotros qué vimos hasta ahora? Bueno, vimos que después de comer un alimento, por ejemplo, que tenga mucho almidón, el arroz, el pan, una pizza, se digiere el almidón y se absorbe en el intestino las glucosas. La glucosa pasa a la sangre, entonces, porque es absorbida, y pasa a la sangre y va a ingresar a las células gracias a estos transportadores que les acabo de contar. El GLUT1, GLUT2 y GLUT4. ¿Está bien? ¿Se escucha entrecortado? Dígame si se escucha entrecortado. No se escucha. Joa, no se escucha entrecortado, así que debe ser algún problema tuyo. Bueno, les decía que pasaba todo esto, ¿sí? De que tenemos al almidón, lo comemos, lo digerimos, absorbemos la glucosa y aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre. Ahora la glucosa va a ingresar adentro de las células por diferentes métodos, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito, así queda claro. Miren, vamos a hacer esto. Yo me consumo un pancito. Bueno, o una nube, no sé qué sería esto. O un pancito o una nube, alguna de las dos cosas. Bueno, me consumo un pancito. El pancito lo digiero a través del proceso digestivo que ya vimos la clase pasada y obtengo solamente las glucosas libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pan tenía almidón que al digerirse me genera glucosas solitas. Las glucosas van a ser absorbidas en el intestino, ¿sí? En el intestino, gracias a las células que se llaman enterocitos, que son las células del intestino. Vamos a hacer un dibujito de un enterocito, ya que estamos. Vamos a hacer que esto quede bien. Entonces tengo un enterocito, tengo las células del intestino y las glucosas van a ser absorbidas por estas células del intestino. ¿Está bien? Vamos a ponerlo de color... rojo le voy a poner. Y al ser absorbidas van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Voy a hacer un torrente sanguíneo. Esperen que no termine todavía. Perfecto. Este es el torrente sanguíneo, la sangrecita. Y las glucosas ahora pasaron al torrente sanguíneo.
Como son hidratos de carbono que les encanta el agua porque pueden formar puentes de hidrógeno, la glucosa va a viajar muy contenta por el torrente sanguíneo. ¿Hasta qué? Hasta que puede ingresar a alguna célula, gracias a esos transportadores que hablamos recién. Puede ser los transportadores que se llaman GLUT1, que ahora le pongo el nombre, o los transportadores que se llaman GLUT2, que ahora le pongo el nombre, o transportadores que se llaman GLUT3. Depende de qué tejido, de qué células estemos hablando, voy a tener alguno distinto. Por ejemplo, los GLUT1 los voy a tener en los eritrocitos. Los GLUT2, por ejemplo, van a estar en las células del hígado, en el riñón, en el páncreas. Y los GLUT4 van a estar en el músculo y en el tejido adiposo. Entonces, la glucosa puede ingresar hacia el interior de estas células gracias a estos transportadores. ¿Está bien? Taca, taca. Uy, miren qué mal me quedó porque le puse el número muy ahí. Esperen 2 segundos, vamos a modificar esto. Le pongo el numerito más arriba, así puedo dibujar tranquilo. Y entra la glucosa, entra la glucosa y entra la glucosa. ¿Está bien? ¿Hasta acá está claro, chicas y chicas? Sí, en la absorción está la bomba sodio-potasio, solamente que acá estamos centrados en otra parte. Pero sí, tenés la bomba sodio-potasio, no pasa la glucosa por ahí, pero es necesaria para que se pueda absorber la glucosa. Perfecto. Perfecto, espero que hasta acá va bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué le va a pasar a la glucosa una vez que esté adentro de estas células? ¿Qué le va a pasar a la glucosa una vez que esté en el interior de estas células? Y eso es lo que vamos a charlar ahora. Lo primero que sufre la glucosa es una vía metabólica que se llama glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica que ocurre en el citoplasma de las células. Y en la glucólisis, la glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. ¿Está bien? La glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato en el citoplasma de las células. Vamos a ver más en detalle la glucólisis. La glucólisis consta de 10 reacciones químicas consecutivas. 10. Todas están catalizadas por enzimas. ¿Se acuerdan? Todas están ayudadas por enzimas. En la reacción número 1, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y se utiliza energía en forma de ATP. Fíjense que en esta reacción la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y utilizo una molécula de ATP que se transforma en ADP al utilizar la energía. Es como que usan la batería del auto, ¿sí? Usamos una de las moléculas que almacena energía, porque para que ocurra esta reacción necesitamos energía. ¿Está bien? Ahora, ¿qué enzima cataliza esta reacción? Bueno, la hexoquinasa. La hexoquinasa es una enzima que va a estar ayudando a que esta reacción química ocurra a mayor velocidad. Y les quiero mostrar que la glucosa 6-fosfato es un modulador alostérico negativo de esta enzima. ¿Qué quiere decir? Cuando la glucosa 6-fosfato interacciona con la enzima, la inhibe, digamos, hace que esta enzima funcione más lento. ¿Por qué la glucosa 6-fosfato? Bueno, porque es el producto de la reacción. Muchas veces vamos a ver que el mismo producto de la reacción inhibe a la enzima. En este caso, la glucosa 6-fosfato inhibe a la enzima hexoquinasa, que es la enzima que cataliza esta reacción. Muchas veces vamos a ver que el mismo producto de la reacción inhibe a la propia enzima. Inhibe, ¿qué quiere decir? Que hace que la enzima funcione más lentamente y por lo tanto la reacción va a ocurrir lentamente. ¿Está bien? ¿Se entiende esto hasta acá? A ver, quiero que se acuerdan porque en enzimas vimos la regulación alostérica, que era esto que les acabo de contar. A ver, díganme si se entiende. Es su momento de preguntar porque después vamos a hablar de algunas enzimas más. ¿Está bien? Pero bueno, esta es la hexoquinasa, que es la primera enzima y que está regulada negativamente por la glucosa 6-fosfato de forma alostérica. Muy bien, esta es una enzima alostérica.
Bien, sí, lo vimos, pero por ahí a alguien no le quedó claro o no lo vieron, porque puede pasar, pero lo vimos en la parte de introducción al metabolismo y enzimas. Sí, Cami pregunta, profe, ¿el primer ATP que usa lo saca de la célula? Sí, el ATP está ahí en la célula, de los que produjo la célula podemos usarlo después, exactamente. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Somos 80 personas, ¿hay alguien tiene alguna duda? No se queden con las dudas, aprovechen. Bueno. La segunda reacción que vamos a ver es la número 3, ¿sí? Es la número 3, donde en esta reacción número 3, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Y también se usa la molécula de ATP como fuente de energía, ¿sí? Recuerden que la molécula de ATP es como una batería que me permite almacenar energía. Si yo necesito energía, la uso y listo. Entonces, para transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, necesito usar ATP. La enzima que cataliza esta reacción tiene un nombre complicado, que es la fosfofructoquinasa 1, esta que está acá. La fosfofructoquinasa 1 está regulada de forma alostérica. ¿Sí? Está regulada de forma alostérica. Miren esto. A ver, vamos a ver esto. Vamos a charlar un cachito de esta regulación, pero esperen que les voy a hacer un dibujito antes. En la célula, la forma de producir ATP, ¿sí?, es utilizando ADP, donde le ponemos un grupo fosfato más, y esto se transforma en ATP. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo quiero usar ATP como fuente de energía, lo uso y este se transforma en ADP. O si uso el ADP como fuente de energía, el ADP se transforma en AMP. Es un quilombo de cosas. Pero solamente quiero que les quede claro esto. Que el ATP, esto los maté, ¿no? Va de vuelta. Olvídense todo lo que dije, vamos de vuelta. Ahí va. Para producir ATP se usa ADP más fosfato inorgánico. Y esto se transforma en ATP. ¿Está bien? Esto quiere decir que nosotros podemos pensar que el ATP es una molécula que tiene mucha energía. ¿Sí? Entonces el ATP es una molécula de alta energía. Mientras que el ADP podemos pensar que es una molécula, de baja energía. ¿Sí? ¿Entienden? Si la célula tiene mucho ATP, estamos bien de energía. Si la célula tiene mucho ADP, estamos mal de energía. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque el ATP es una molécula de alta energía, mientras que el ADP es una molécula de baja energía. Entonces, ¿yo quiero que la célula tenga mucho ADP? No. Si tiene mucho ADP es porque estamos necesitando energía. En cambio, si las células tienen mucho ATP, quiere decir que ya estamos bien de energía. ¿Está bien hasta acá? ¿Esto se entiende lo de la energía? ¿Sí? A ver. Muy bien. Hay moléculas como el ATP que son de alta energía y hay moléculas como el ADP que es de baja energía. Hay otra molécula de baja energía que se llama AMP. El AMP es otra molécula que a mí me indica que adentro de la célula tengo baja energía. Si yo tengo mucho ADP o mucho AMP, quiere decir que la célula tiene poquita energía. Y si tengo mucho ATP, quiere decir que la célula tiene mucha energía. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la regulación de esta vía metabólica, de esta segunda reacción. Mira. Yo les dije que en la reacción número 3, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Y se utiliza una molécula de ATP para que esta reacción ocurra. Y que esta reacción
y que esta reacción está catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 1. Me equivoqué el nombre. Fosfofructoquinasa 1 es la enzima que cataliza esta reacción química, ¿sí? Que ayuda a que esta reacción ocurra a mayor velocidad. Pero esa enzima está regulada negativamente por el ATP y positivamente por el ADP y AMP. Mi pregunta para ustedes, y yo sé que es difícil, no es fácil de responder. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay mucho ATP, esta enzima se la inhibe y funciona más lentamente? O sea que esta reacción funciona lento. ¿Y por qué cuando hay mucho ADP y AMP, esta enzima va a estar estimulada y va a ocurrir más rápidamente? A ver, ¿por qué cuando hay mucho ATP esta enzima se inhibe? ¿Y por qué cuando hay mucho ADP y AMP se estimula esta enzima por la regulación alostérica? A ver, ¿cuál es el resultado de eso? A ver, piénsenlo bien. 3 horas después le decía de vuelta. Piénsenlo bien. ¿Por qué? Acuérdense también de lo que forma parte esta reacción, ¿sí? Porque esta reacción no está solita. Expliquen bien, chicas, no me pongan ATP, ADP o cosas así. Explíquense un poquito en el chat. A ver, explíquense bien. ¿Por qué? Explíquense bien. ¿Por qué el ATP inhibe y por qué el AMP y ADP estimula esta enzima? El ATP va a hacer que esta enzima funcione más lentamente y por lo tanto esta reacción ocurre lento y la glucólisis ocurre lento. ¿Y por qué el ADP y el AMP van a estimular a esta enzima que hace que esta reacción ocurra más rápido y que la glucólisis ocurra más rápido? ¿Sí? A ver, ahí Mayra me gustó lo que puso. A ver. Miren lo que puso Mayra, así les damos una pista. Porque cuando hay mucho ATP, él mismo actúa como un modulador alostérico negativo para producirse menos. Porque no se necesita tanta energía, me dice otra persona ahí. Bien, piensen que yo les dije antes, que la glucólisis es una vía del catabolismo, es una vía oxidativa donde vamos a producir energía. Piensen eso. Ya, paren de mandar, chicas, ahora, ya está. Terminamos de mandar el chat, por favor, que me estorban ahí arriba. La glucólisis es una vía oxidativa, una vía donde se produce energía. ¿Está bien? Estas reacciones sirven para producir energía, rompen a la glucosa y la transforman en 2 moléculas de piruvato y vamos a producir energía en la glucólisis. Es una vía del catabolismo, una vía oxidativa. Es por eso que, si hay mucho ATP en la célula, se inhibe a la fosfofructoquinasa 1 porque de esa manera esta reacción ocurre más lentamente y la glucólisis ocurre más lentamente. ¿Para qué quiero producir más energía si yo estoy bien de energía? Entonces, se disminuye la velocidad de la glucólisis porque yo estoy bien de energía. No quiero que seguir produciendo mucha más energía, mucho más ATP. No quiero seguir produciendo ATP porque yo estoy bien de energía. Es por eso que el ATP inhibe a esta enzima. Para que la velocidad sea menor de la glucólisis, porque yo ya tengo mucho ATP, ¿sí? Tengo mucho ATP y no quiero seguir produciendo más cantidad de ATP.
Por otro lado, el ADP y el AMP, que son moléculas de baja energía, me están indicando que la célula necesita ATP. Entonces, el ADP y el AMP estimulan a la fosfofructoquinasa 1 para que la velocidad de esta reacción sea más rápida y también la velocidad de la glucólisis sea más rápida, porque necesito producir energía. ¿Entienden? Mucho ATP me inhibe para inhibir la glucólisis, porque yo no necesito más energía, tengo mucho ATP, pero moléculas de baja energía como el ADP y el AMP sí me estimulan a esta enzima para que aumente la velocidad de esta reacción y aumente la velocidad de la glucólisis. ¿Está bien? Y produzcamos más cantidad de ATP. ¿Está claro, chicas y chicos, hasta acá? A ver, hay algunas dudas respecto a por qué. Chicas, pensémoslo de este lado. La glucólisis sirve para producir energía. Produce ATP. Si hay mucho ATP, ¿la glucólisis ustedes quieren que siga ocurriendo si ya tengo mucho ATP? ¿Ustedes querrían que la glucólisis siga ocurriendo si tengo mucho ATP? No. Es por eso que el ATP inhibe a esta enzima. Ahora, la glucólisis es una vía que produce energía. Si yo tengo muchas moléculas de baja energía, quiere decir que a la célula le falta energía. En esa situación, ¿van a querer que la glucólisis ocurra cuando tengo poquita energía en la célula? Sí, muy bien. Yo quiero que la glucólisis ocurra para producir energía. Es por eso que el ADP y el AMP estimulan a esta enzima. ¿Entienden? Es ahí de simple. No se compliquen de más la cabeza. No se compliquen de más. Si tengo mucha energía en la célula, no quiero que la glucólisis ocurra. Y si tengo poca energía, que me lo da el ADP y el ATP y el AMP, necesito que la glucólisis ocurra. ¿Está bien? Bien. Si tengo mucha energía, no quiero que ocurra la glucólisis. Si tengo poca energía, quiero que ocurra. ¿Entienden? Es simple, súper simple, pero no se compliquen de más. El ATP me indica que tengo mucha energía y por lo tanto no quiero que ocurra la glucólisis. El AMP me indica que tengo y el ADP me indica que tengo poca energía, entonces quiero que ocurra la glucólisis. ¿Está bien? Exacto, exactamente. Bueno, esto es un poquito de la regulación. Después tenemos las reacciones número 7 y las reacciones número 8, que ahí se produce ATP. Fíjense que hay dos reacciones donde se consume ATP, se utiliza energía, y hay dos reacciones de la glucólisis donde se produce energía. ¿Está bien? Y además tenemos la reacción número 6. Como yo ya les dije antes, esto es una vía oxidativa, es una vía donde rompemos al nutriente y le robamos los electrones. En este caso, la reacción número 6 es la reacción donde le robamos electrones. Esa reacción transforma el gliceraldehído trifosfato, no importa, si no se acuerden el nombre, no me importa que se acuerden el nombre, sepan que en la reacción número 6 se roban 4 electrones, se producen 4 electrones. ¿Quién agarra esos electrones? Esto lo charlamos el otro día. Los electrones no pueden quedar solitos en la vida porque no pueden vivir. ¿Sí? ¿Quién los agarra? Muy bien. Las moléculas transportadoras de electrones, los colectivos de electrones. El NAD+, que agarra 2 electrones y se transforma en NADH. Como acá tengo 4 electrones, necesito 2 NAD+, que agarren 2 electrones cada uno para producir 2 NADH, que son los colectivos que ya se subieron los electrones arriba. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? ¿Está bien?
Esto más o menos ya lo habíamos visto un poco, ¿vieron? La parte de metabolismo oxidativo, la producción de electrones, que rompemos el nutriente y lo transformamos en 2-piruvato. Un poquito habíamos hablado de la glucólisis, ¿sí? Ahora le sumamos un poquito más detalle y lo de la regulación, ¿está bien? Pero no se compliquen de más, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Bueno, chicas, y vamos a hacer un stop mientras me hago un tecito de 5 segundos, 5 minutitos. Son y 49. En 5 minutos vuelvo y seguimos, ¿sí? Porque me duele mucho la garganta y me quiero hacer un tecito. 2 segundos y vuelvo, ¿sí? No se cuelguen, no se vayan a hacer pavadas ni nada. Se quedan ahí, se hacen un tecito como yo, rapidito, calientan el mate y volvemos, ¿está bien? Ya en 10 segundos vuelvo. Me hago un tecito y vuelvo.
Ya estamos, vayan volviendo a ver. Vayan volviendo, agarren el celu, agarren la compu. Esto, claro, es como la propaganda, 5 minutos de un té, tal cual. Tal cual, Jesse. Bueno, no se duerman, no se duerman. Bueno, esta es la primera parte. Esta es la primera parte de la glucólisis, ¿sí? Esta es la primera parte de la glucólisis. Lo primero que le pasa a la glucosa entra a las células por estos transportadores, GLUT1, GLUT2, GLUT4, lo que quieran, y acá adentro le agarra la glucólisis y la transforma en 2 moléculas de piruvato. ¿Está bien? Ahora, lo segundo que va a pasar es que estos piruvatos que están acá en el citoplasma de las células donde ocurrió la glucólisis van a ingresar al interior de las mitocondrias, donde van a ser transformados en acetil-CoA. Los piruvatos que ingresan al interior de la mitocondria van a ser transformados en acetil-CoA. Entonces, lo que tenemos es esta reacción química, donde un piruvato se transforma en acetil-CoA. Esta molécula es muy importante, ¿sí? Por más que no reconozcan el nombre, qué sé yo, se lo acuerdan y listo, es acetil-CoA. Fíjense que el piruvato tiene 3 carbonos y el acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿sí? Entonces quiere decir que acá se está perdiendo un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Es por eso que esta reacción se dice que es una descarboxilación, porque perdemos un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Y en esta transformación el piruvato pierde un átomo de carbono y se transforma en acetil-CoA. Pero no solamente eso, sino que... Y cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA, se pierden 2 electrones que son captados por una molécula de NAD+, y se transforman en NADH. Esta es una reacción que se dice que es una descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Descarboxilación porque el piruvato pierde un átomo de carbono, y oxidativa porque se generan electrones que son captados por el NAD+, que se transforman en NADH. A ver, díganme sus dudas de esto, por favor. A ver qué dudas tienen. ¿Qué dudas tienen de esto? A ver. Dudas. ¿Están ahí? A ver. A ver, podría repetirlo, me piden. Bueno, les decía que el piruvato se transforma en acetil-CoA en el interior de las mitocondrias. Ese piruvato que se genera en la glucólisis se transforma en acetil-CoA en el interior de las mitocondrias. Durante esa transformación se pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y se generan 2 electrones, ¿sí?, que son captados por el NAD+ y se transforman en NADH. Esto por eso es una descarboxilación oxidativa. Descarboxilación porque se pierde un átomo de carbono, oxidativa porque se generan electrones que son captados por el NAD+, que se transforma en NADH. ¿Está bien? Perfecto. Bien, solamente eso. A ver, el resto
¿Entendieron? ¿Quedó claro ahí? Se me está yendo la gente ya. En un ratito se fueron todos, porque ahora se complica un poco. Pero, bueno, espero que se haya entendido. Bien. Ahora, ¿cuál es la enzima que cataliza esta reacción? Bueno, es la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? La piruvato deshidrogenasa es una enzima que cataliza esta reacción química que está acá. Ahora, esta enzima está, por ejemplo, inhibida alostéricamente por el acetil-CoA. ¿Vieron que ya lo vimos a esto? Es muy normal que el producto de la reacción inhiba a la enzima para que funcione más lento. Es muy normal que el producto de la reacción inhiba a la enzima para que funcione más lentamente. Y por otro lado, fíjense, el ATP también la inhibe y el AMP la estimula. A ver ahora lo quiero ver. ¿Por qué el ATP? ¿Por qué el ATP inhibe y por qué el AMP estimula? A ver, redáctemelo un poquito, por favor, se los pido. Porfa, a ver quién redacta un poquito. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el ATP inhibe y por qué el AMP estimula a esta enzima? Esta enzima es parte del catabolismo. A ver, ¿qué piensan? No es retroalimentación. Retroalimentación es cuando el mismo producto inhibe a la enzima del acetil-CoA. Pero en este caso es parecido a lo que vimos antes. ¿Por qué el ATP inhibe y por qué el AMP estimula? A ver, pero redacten bien. A ver, hagan algo un poquito más largo, porque si me ponen de frasecitas no lo entiendo. No queda claro. Perdón, me piqué. El ATP, dice Cami, lo inhibe porque ya está bien de energía la célula. El AMP estimula para generar ADP y ATP. Bien, a ver, vamos bien, ahí me gusta. Porque no necesita más energía ya que la vía genera ATP. El ATP inhibe porque ya no necesita generar más ATP, dicen. Es la misma idea que antes, ¿sí? ¿Sí? Es la misma idea que antes. Si yo tengo mucho ATP en la célula, va a inhibir a esta enzima para no seguir produciendo energía. Porque esta reacción es parte del catabolismo, parte de las vías que producen energía. ¿Sí? El ATP me indica que yo ya tengo mucha energía dentro de la célula. Por lo tanto, se inhibe esta reacción química. ¿Por qué? ¿Para qué quiero producir más energía si yo ya tengo un montón de ATP? Entonces, cuando tengo mucho ATP, el mismo ATP inhibe a esta enzima, por ejemplo. Y el AMP es una molécula de baja energía. Si yo tengo mucho AMP en la célula, quiere decir que tengo muy baja energía en la célula. Por lo tanto, el AMP va a estimular a la piruvato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para que esta reacción ocurra más rápido y se produzca más energía y podamos tener más cantidad de ATP. ¿Está bien? Lo mismo que habíamos hablado en el otro caso de la glucólisis. ¿La reacción es más lenta cuando hay mucha energía en la célula? Exactamente, porque el ATP inhibe a la enzima. ¿Exactamente? El ATP me está indicando que tengo poquita energía en la célula y está pidiendo que, vamos a producir energía. ¿Está bien? Por eso el AMP estimula a la enzima. Exacto. Bien, a ver. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Díganme, es su momento. A ver si se sigue siendo gente. Sí, de a uno se van yendo. De a uno se van yendo. Espero que se vaya cortando internet, que no sea... Bien. Profe, ¿y el acetil-CoA? Bueno, el acetil-CoA inhibe. El producto de la misma reacción inhibe a la enzima. Porque si tengo mucho acetil-CoA no quiero seguir produciendo acetil-CoA. Es por eso que el acetil-CoA inhibe a la piruvato deshidrogenasa. Exactamente así. Bien.
Bueno, ¿hasta acá van bien? Siempre es la misma idea, chicas, ¿sí? Siempre la misma idea. La misma idea de que cuando yo tengo mucha energía, se van a inhibir las vías del catabolismo. Porque el catabolismo son vías metabólicas que producen energía. Entonces, si tengo mucha energía, mucho ATP, voy a inhibir estas vías metabólicas. En cambio, cuando tengo mucho AMP, mucho ADP, que son moléculas de baja energía, voy a estimular todas estas vías metabólicas del catabolismo. ¿Está bien? Es la misma idea siempre. Sí, apenas terminan la subo. Bueno, vamos a continuar entonces. Porque ahora, ¿qué va a pasar con el acetil-CoA que tenemos en el interior de la mitocondria? ¿Qué va a pasar con el acetil-CoA que tenemos en el interior de la mitocondria? ¿Qué vamos a hacer con el acetil-CoA en el interior de las mitocondrias? Bueno, vamos a el acetil-CoA. El acetil-CoA va a ingresar en otra vía metabólica que se llama ciclo de Krebs. Y durante ese ciclo de Krebs, el acetil-CoA se va a transformar en dos moléculas de dióxido de carbono. Esto también sucede en el interior de las mitocondrias de las células. Este es el ciclo de Krebs. En la primera reacción, el acetil-CoA reacciona con oxalacetato y se transforma en citrato. Y luego, a través de 7 reacciones o 8 reacciones en total, van a volver a transformarse ese citrato en oxalacetato. ¿Está bien? Va a volver a transformarse ese citrato en oxalacetato. Y de vuelta, ese oxalacetato puede reaccionar con otro acetil-CoA y así sucesivamente. ¿Sí? Es un ciclo. Tenemos algunas reacciones que yo quiero que presten más atención. Por ejemplo, en la reacción 3 y 4 se produce dióxido de carbono. ¿Sí? Fíjense que el acetil-CoA está formado por 2 átomos de carbono que se pierden en forma de dióxido de carbono en este ciclo de Krebs, en las reacciones 3 y las reacciones 4. ¿Sí? Después quiero que sepan que en la reacción número 3, la 4 y la 8 se producen electrones que son captados por moléculas de NAD+, para generar NADH. ¿Sí? Entonces fíjense qué importante el ciclo de Krebs, porque producimos muchos electrones, que después vamos a ver dónde van esos electrones. ¿Está bien? Entonces es importante que sepan que en la reacción número 3 y la reacción número 4 se produce dióxido de carbono, y que en la 3, la 4 y la 8 se producen electrones que son captados por el NAD+, que se transforma en NADH. ¿Sí? Además, en la reacción número 6, también se producen electrones, pero esta vez van a ser captados por otra molécula transportadora de electrones, otro colectivo diferente, que va a ser el FAD. Cuando el FAD capta 2 electrones, se transforma en FADH2. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos la reacción número 5, que es una reacción donde se genera una molécula de GTP. El GTP es muy parecido al ATP, es una molécula donde se almacena energía también. ¿Sí? Entonces el GTP es una molécula de alta energía, como el ATP. Bueno, si no muero acá, me paso raspando. Bien, bueno, entonces acá tenemos lo que se llama ciclo de Krebs. Es una vía metabólica que sucede en las mitocondrias, donde el acetil-CoA se termina transformando en 2 moléculas de dióxido de carbono, se produce mucho NADH y se produce FADH2 y también moléculas de GTP. A ver, chicas y chicos, quiero saber si tienen alguna duda. No importa, estas son las reacciones importantes, ¿sí? Estas son las importantes, las que les acabo de nombrar. No te puedes retirar. Me puedo retirar, dice. La idea es que no se retiren. Si tienen que retirarse, pueden asistir en otro horario a la clase teórica, ¿está bien? La idea siempre es que elijan un horario de clase teórica que ustedes puedan estar. ¿Cuál es la diferencia entre el NAD y el FAD? Son diferentes moléculas transportadoras de electrones. Son como diferentes colectivos. A ver, ¿tienen alguna duda? No es difícil, chicas, y se lo estoy simplificando, pero muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Por eso se complican mucho, porque son algunos nombres, pero
Nada, es cuestión de aprenderse los nombres. Lo importante es que entiendan la idea general, ¿sí? Este ciclo de Krebs es una vía metabólica que sí, en este caso siempre es el mismo, siempre es así, ¿sí? Es un ciclo, es una vía metabólica cíclica, porque fíjense que se genera citrato, pero después vuelvo a generar oxalacetato y vuelvo a generar citrato y oxalacetato, por eso es ciclo. Y sucede dentro de la mitocondria y permite que los acetil-CoA se transformen en dióxido de carbono y generar moléculas transportadoras de electrones. Ahora vamos a ver la regulación, ¿sí? Hay dos enzimas muy reguladas y una es la que cataliza la reacción número 1, que es la citrato sintasa. Fíjense que la citrato sintasa está inhibida por el citrato, que es el producto de esa reacción, lo que ya hemos visto, y está estimulada por el ADP. El ADP es una molécula de baja energía. Entonces, lo mismo que antes. Si tengo poquita energía en las células, quiero que el ciclo de Krebs ocurra a mayor velocidad porque es parte de las vías catabólicas. En este caso, en este ejemplo que acabo de dar. Pero, ¿entienden? Es lo mismo. El citrato inhibe a esta enzima. El citrato y el ATP inhiben a esta enzima. Y el ADP, que es una molécula de baja energía, la estimula, ¿sí? ¿Por qué? El ATP la inhibe porque si yo tengo mucha energía no quiero que siga ocurriendo el ciclo de Krebs, quiero que baje su velocidad. Y el ADP lo estimula porque es una molécula de baja energía y si yo tengo baja energía en la célula quiero que se produzca más ATP y por lo tanto se estimula el ciclo de Krebs. Y el citrato inhibe a esta enzima porque es el producto de la reacción número 1, ¿sí? También, en el caso número 3, hay otra enzima que está muy regulada, que es la isocitrato deshidrogenasa, que también está inhibida por el ATP y estimulada por el ADP, ¿sí? Lo inhibe el ATP porque es una molécula de alta energía. Si yo tengo mucho ATP en la célula, ¿para qué quiero seguir produciendo más? Y el ADP la estimula porque el ADP es una molécula de baja energía que me está indicando que yo necesito más energía dentro de las células. Esa es la isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza la reacción número 3 del ciclo de Krebs. De esta manera, cuando hay mucho ATP en la célula, el ciclo de Krebs ocurre lentamente. Cuando hay poquito ATP y hay mucho ADP, el ciclo ocurre a mayor velocidad para producir más cantidad de energía. ¿Está bien? Es la misma idea que antes. Es la misma. Bueno, seguimos bajando la cantidad de gente. Es la misma idea que antes, ¿sí? Es la misma idea. Siempre las vías que pueden ser del catabolismo, como el ciclo de Krebs, van a ser inhibidas por moléculas como el ATP, porque si yo ya tengo energía, ¿para qué quiero producir más? Y van a ser estimuladas por moléculas de baja energía como el ADP o el AMP. ¿Está bien? A ver. Inhibir es hacer que la enzima funcione más lentamente. Vieron que lo dije antes. Inhibir es hacer que la enzima funcione más lentamente. El ATP, o las moléculas como el ATP, que es de alta energía, va a inhibir a las vías del catabolismo. Va a hacer que funcionen más lentamente, porque ¿para qué quiero producir más energía si yo ya tengo mucho? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, esto... ¿Qué pasa? Entonces los moduladores pueden ser positivos o negativos. Entonces los positivos, como en este caso el ADP, estimulan a la enzima y hace que aumente la velocidad de la reacción. Y los inhibidores, o sea, los estéricos como el ATP, o modulador negativo como el ATP, va a disminuir la velocidad de funcionamiento de la enzima. El dióxido de carbono se elimina como desecho. Muy bien. Bueno, ahora la pregunta es, ¿a dónde van estos electrones que fuimos generando durante todo el catabolismo? ¿Vieron que en el catabolismo se generó mucho NADH, mucho FADH2? ¿Dónde llevan estas moléculas transportadoras de electrones los electrones? ¿A dónde van? Bueno, les comento que van a la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas, la externa y la interna.
Y en la membrana interna, bueno, también tiene un espacio intermembrana, ¿no? Porque es el espacio que queda entre las dos membranas de la mitocondria. En la membrana interna de la mitocondria hay unas proteínas que son las proteínas de la cadena transportadora de electrones o también llamada cadena respiratoria, ¿sí? Por ejemplo, viene NADH con sus electrones y se los da a la primera proteína. La primera proteína le da los electrones a la segunda a la tercera a la cuarta, y la cuarta le da los electrones al oxígeno que se transforma en agua. Es como una posta de electrones, ¿sí? La primera le da los electrones a la segunda, y se hace como una pequeña corriente, digamos, ¿sí? Los electrones se van a mover, va a ser un flujo de electrones, se van a ir moviendo los electrones de una proteína a la otra, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, sirve para que algunas de estas proteínas de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria lleven protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Esta energía que se produce por el movimiento de los electrones va a permitir que estas proteínas, la 1, la 3 y la 4, lleven protones al espacio intermembrana, ¿sí? Entonces, en el espacio intermembrana aumenta mucho la cantidad, aumenta mucho la cantidad de protones que tenemos. Para esto se usan los electrones que fuimos generando durante las vías del catabolismo. ¿Para qué? Para transportar protones, hidrógenos positivos, al espacio intermembrana. ¿Para qué me sirven esa cantidad de protones? Bueno, en la membrana interna de la mitocondria también hay una enzima que se llama ATP sintasa. Es como una puertita. La ATP sintasa es la que se encarga de la producción de ATP. Esos protones que están en el espacio intermembrana se van a mover por esta puertita y van a volver hacia el interior de la mitocondria. Y la ATP sintasa utiliza el movimiento de esos protones para producir ATP. Entonces los protones van a ir del espacio intermembrana de nuevo hacia el interior de la mitocondria y la ATP sintasa utiliza esa energía del movimiento para la producción de ATP. Fíjense cómo todo el metabolismo de la parte del catabolismo producía electrones, porque vieron, la glucólisis se producía electrones, en el piruvato que se transformaba en acetil-CoA se producía electrones, en el ciclo de Krebs se producían electrones. ¿Dónde van esos electrones? Bueno, van acá, a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, y son utilizados esos electrones para bombear protones, para llevar protones al espacio intermembrana de la mitocondria, y gracias a la ATP sintasa se sintetizan las moléculas de ATP. ¿Está bien? Fíjense cómo esta es la culminación de todo el metabolismo oxidativo, de todo el catabolismo, ¿sí? Todo el catabolismo funciona para esto, básicamente, ¿sí? A ver. Bien, a ver. ¿Quién tiene alguna duda? Algo que quieran preguntar, lo que necesiten. A ver. ¿Alguna duda? Yo sé que por ahí es bastante. Todavía nos falta un poquito de la clase. Y vamos de a uno que se van yendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Pueden preguntar lo que quieran. Obviamente tienen que entender lo anterior. Siempre hay que ir entendiendo todas las clases, chicos y chicas. Si les faltan las clases anteriores, esta les va a costar un poquito más. ¿Para qué eran, profe, los electrones entonces? ¿Para abrir el canal de la sintetasa? No. Los electrones se utilizan en la cadena transportadora de electrones para bombear protones, hidrógenos positivos, al espacio intermembrana. Después, esos hidrógenos que se bombearon al espacio intermembrana, esos protones, son utilizados por la ATP sintasa para la producción de ATP. ¿Está bien? Todo esto que estamos viendo es catabolismo de hidratos de carbono, pero la ATP sintasa van a ver que sirve para los otros catabolismos también, ¿sí? Van a ver que podemos usar otras cosas como fuente de energía, no solamente los hidratos de carbono, pero todo lo que acabamos de hablar es parte, ¿sí?, del catabolismo, digamos, de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿los electrones se van moviendo por la membrana interna de la mitocondria? No, se van moviendo en la cadena respiratoria que está en la membrana interna de la mitocondria. Y eso ayuda a que se transporten protones al espacio intermembrana para la producción de ATP gracias a la ATP sintasa.
Parecido, Pablo. Casi. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer un resumen del catabolismo. A ver, cuando aumenta la glucemia, el páncreas libera insulina. Entonces, las células del tejido adiposo o del músculo esquelético o cardíaco aumentan la cantidad de glucosa que entra hacia su interior y esa glucosa sufre glucólisis. La glucólisis transforma la glucosa en piruvato, el piruvato ingresa a las mitocondrias, se transforma en acetil-CoA y el acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs. Y luego todas estas moléculas que se generaron de NADH o FADH2, que son moléculas transportadoras de electrones, que se generan durante el catabolismo, van a ir a la cadena respiratoria para que gracias al funcionamiento de la cadena respiratoria más la ATP sintasa se puedan producir moléculas de ATP. Esto sería la idea del catabolismo, chicas, ¿sí? Lo que acabo de resumir. Siempre les aconsejo que estudien primero lo general, la idea general, y después vayan a aprenderse la enzima, vayan a aprenderse otras cosas. Si no se aprenden lo general primero, ni intenten aprenderse las enzimas. Siempre la idea general, que sería como esto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, glucólisis, después me aprendo qué es la glucólisis, me aprendo qué es el ciclo de Krebs, pero siempre la idea general es importante. Les comento que las células de nuestro cuerpo pueden producir glucólisis, ciclo de Krebs y demás, eso sí. Pero hay algunas células que además, cuando aumenta la glucemia, aumenta la glucosa en la sangre, algunas células pueden utilizar esa glucosa para almacenarla. A ver si alguien se acuerda en la forma en la que los animales almacenamos glucosa, me largo a llorar acá, ¿En qué forma? ¿En forma de qué? ¿De qué hidrato de carbono almacenamos los animales glucosa? Muy bien, Oriana. En forma de glucógeno. Agarramos la glucosa y la transformamos en glucógeno. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos de almacenar glucosa, ¿sí? Especialmente esto sucede en las células del hígado y del músculo. Entonces, cuando aumenta la glucemia, el páncreas libera insulina y la insulina va a estimular dos cosas. Primero, que en algunas células, como las del tejido adiposo y la del músculo, ingrese más glucosa y suceda la glucólisis para generar energía. Y por otro lado, también el páncreas, la insulina, va a estimular que en células del hígado y del músculo se almacene la glucosa que me sobra. Bueno, uso un poco de energía como energía, pero bueno, lo que me sobra, agarro y la guardo como glucógeno, ¿está bien? Eso es importante que lo entiendan. Ahora, esta vía donde la glucosa se transforma en glucógeno se llama glucogenogénesis y es parte del anabolismo, moléculas simples que se transforman en moléculas complejas. Pero imagínense que en algún momento yo necesito estas glucosas porque, por ejemplo, baja la glucemia. Si baja mucho la glucemia, yo voy a necesitar las glucosas que tengo guardaditas. Y entonces se activa o se puede activar otra vía que se llama glucogenólisis. La glucogenólisis es una vía metabólica donde el glucógeno que tenía guardadito las células la transforman en glucosa. Pero tiene que quedarles en claro que solamente esta vía va a estar activa cuando las células, por ejemplo, del hígado y del músculo, necesiten glucosa porque no hay glucosa en la sangre. En el caso de que no haya glucosa en la sangre, bueno, las células utilizan el glucógeno que tienen guardadito y lo transforman en glucosa y esa glucosa la pueden usar para lo que quieran las células. Entonces tenemos la glucogenogénesis, que es la transformación de glucosa en glucógeno para guardarla, y que está activa cuando hay mucha glucosa, y la glucogenólisis, que es cuando degradamos el glucógeno y lo transformamos en glucosa cuando tenemos poquita glucosa en la sangre. ¿Está bien? Esto es como que yo entiendo que puede ser un montón, después lo van a ver de vuelta, no se preocupen. De a poquito lo vayan a ir viendo. Lo que es importante que presten atención es, bueno, ¿qué pasa cuando hay mucha glucosa y qué pasa cuando hay poca glucosa? Cuando hay mucha glucosa se activa la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ATP. Y también se activa la síntesis de glucógeno en algunas células que son las del hígado y las del músculo. Ahora, cuando hay poquita glucosa en la sangre, estas células del hígado y del músculo utilizan la glucosa que tienen almacenada, claramente, para eso la guardamos, cuando guardamos comida en la heladera. Si no tengo comida fuera de la heladera, saco de la heladera. Exactamente es lo mismo. ¿Está bien? Bien.
Y ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando tengo poquita glucosa. A ver, ¿qué me dicen? Exacto. O sea que en una alta glucemia, mucha glucosa en la sangre, el hígado almacena cosas que después va a utilizar cuando hay poca glucemia. Exactamente. 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 Bueno, vamos a ver qué pasa cuando hay poquita glucosa en la sangre. ¿Qué pasa cuando hay poquita glucosa en la sangre? Bueno, el páncreas libera en este caso glucagón. ¿Se acuerdan que cuando había mucha glucosa en la sangre el páncreas liberaba insulina? Bueno, ahora libera glucagón. Las células del hígado, ¿sí? Las células del hígado, lo que va a pasar es que el glucagón va a estimular a las células del hígado. ¿Para qué? A partir de precursores no glucosídicos, que yo les puedo nombrar algunos como el lactato, el glicerol, los aminoácidos, a partir de estas cosas, el hígado, las células del hígado, producen glucosa. En una vía que se llama, bueno, no me aparece hasta 30 años después, en una vía que se llama gluconeogénesis, que es parte del anabolismo. Entonces, cuando disminuye la glucosa en la sangre, las células del hígado empiezan a producir glucosa. En esta vía metabólica se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis ocurre solamente en el hígado, o principalmente en el hígado, ¿sí? Y esa glucosa que produce el hígado la libera al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que los tejidos extrahepáticos puedan utilizar esa glucosa como fuente de energía. ¿Sí? La idea del hígado, el hígado cuida a todos los tejidos. El hígado, cuando hay poquita glucosa en la sangre, produce glucosa para liberarla a la sangre y restaurar la glucemia, volver la glucemia a valores normales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los otros tejidos tengan una fuente de energía, la glucosa. ¿Está bien? El hígado se preocupa por todos los tejidos y es por eso que activa esta vía metabólica que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de precursores como el lactato, el glicerol, aminoácidos. Precursores significa moléculas que yo utilizo para sintetizar otra cosa. ¿Está bien? Gluconeogénesis. Sería que se sintetiza glucosa a partir de estos precursores que les acabo de mostrar acá. ¿Está bien? Perfecto. Pero además, en las células del hígado, lo que sucede en las células del hígado en estas condiciones es que se utiliza grasas como fuente de energía. ¿Sí? Se utilizan grasas como fuente de energía. Al utilizar grasas como fuente de energía, que después lo vamos a ver mucho mejor en el metabolismo de lípidos, pero al utilizar grasas como fuente de energía, el hígado produce mucho acetil-CoA. Ese acetil-CoA es utilizado para la síntesis de una cosita que se llama cuerpos cetónicos. La síntesis de cuerpos cetónicos sirve porque estas cositas, estos cuerpos cetónicos, pueden ser liberados también al torrente sanguíneo y pueden ser utilizados por los tejidos extrahepáticos como fuente de energía. Entonces, vamos a ver esto de vuelta. Cuando hay poquita glucosa en la sangre, se libera glucagón por el páncreas y el hígado se pone a producir glucosa que la libera al torrente sanguíneo. En este caso, el hígado, toda la glucosa que tiene, la va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a usar como fuente de energía? Bueno, utiliza grasas como fuente de energía, ya que toda la glucosa que tiene la quiere liberar al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que los otros tejidos tengan una fuente de energía. Se preocupa por todo el mundo el hígado. Entonces usa grasas como fuente de energía, ya que no puede usar glucosa porque la está liberando al torrente sanguíneo. Al usar las grasas se produce mucho acetil-CoA y ese acetil-CoA va a ser utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que van a ser liberados a la sangre. Y en la sangre pueden ser agarrados por otros tejidos diferentes al hígado, y pueden ser usados como fuente de energía también. Cuando hay baja glucemia, el hígado se preocupa por todos los tejidos y libera glucosa y libera cuerpos cetónicos a la sangre.
¿Está bien? Que son fuentes de energía, son combustible la glucosa y los cuerpos cetónicos. Se preocupa por todo el mundo cuando hay poquita glucosa en la sangre, el hígado. ¿Está bien? A ver, yo sé que es un montón, no se preocupen, la clase va a estar grabada apenas estamos para que la miren 8000 veces si necesitan verla. Díganme si tienen alguna duda de esto. Tenemos 2 diapositivas más y terminamos. 2 diapositivas más. Súper simples. Dos diapositivas más y terminamos. Bueno, perfecto. Bien, solamente una persona me dijo todo claro. El resto, a ver, muchas dudas tienen. ¿Quién libera glucagón? El páncreas. El páncreas libera glucagón. Está acá, fíjate arriba. El páncreas libera glucagón. El glucagón estimula todo esto que yo les acabo de mostrar. El glucagón es una hormona, igual que la insulina, que va a llevar un mensaje y le va a decir a los tejidos, o al hígado en este caso, que hay poquita glucosa en la sangre. Y el hígado activa todas estas vías para acomodar esta situación. Bien. Bueno, vamos a las últimas 2 diapositivas y terminamos. Hay una enfermedad que es la diabetes mellitus, ¿sí? Que se diagnostica normalmente porque aumenta mucho la glucosa en la sangre y se mantiene siempre aumentada. Los valores normales son entre 70 y 100 miligramos por decilitro de sangre, pero cuando la glucemia, cuando la glucosa en sangre se mantiene mucho tiempo aumentada, algo está pasando y por lo general es la forma de diagnosticar a la diabetes mellitus. ¿Cuáles pueden ser las causas de la diabetes? Bueno, 2. Por un lado tenemos la insulinoresistencia, ¿sí? Que presentan algunos tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Hay tejidos que no responden a la insulina. Por ejemplo, el músculo y el tejido adiposo, que eran los 2 que respondían a la insulina, ¿se acuerdan? Bueno, acuérdense que cuando hay insulina, estos tejidos transportan más cantidad de glucosa hacia el interior de sus células. Pero bueno, cuando hay insulinoresistencia, estos tejidos responden mal y no llevan la glucosa hacia el interior. Entonces la glucosa se queda en la sangre, aumentando la glucemia a un valor superior a lo normal. Este tipo de diabetes se llama diabetes tipo 2 y se soluciona con una buena alimentación, aumento del ejercicio y demás. La otra causa de la diabetes es que las células del páncreas dejen de liberar insulina. Entonces, los tejidos dejan de captar la glucosa, dejan de captarla, porque la insulina decía, che, hay mucha glucosa en la sangre, métanla hacia adentro de las células. Si no tenemos insulina, se complica porque no la agarra ningún tejido, ¿sí? De los que habíamos hablado que respondían a insulina, como el músculo, el tejido adiposo. Entonces, eso hace que la glucosa permanezca en la sangre y por lo tanto la glucemia siempre permanece aumentada. ¿Está bien? Esa es la diabetes tipo 1. Lo que sucede en la diabetes tipo 1 es que yo no tengo insulina, por lo tanto tengo todo el tiempo glucagón. Entonces las células piensan que no tengo glucosa en la sangre, por más que yo tenga un montón. ¿Por qué? Porque siempre va a estar elevado el glucagón porque yo no tengo insulina. Y el glucagón, ¿se acuerdan? Que se liberaba cuando había poquita glucosa en la sangre. ¿Se acuerdan? En este caso está lleno de glucosa en la sangre. Pero las células piensan que no hay glucosa en la sangre porque no tengo insulina y tengo mucho glucagón. Entonces, en este caso, cuando las personas con la diabetes tipo 1 no están tratadas, ¿sí? El hígado piensa que no hay glucosa en la sangre, ¿sí? Y le quiere mandar a los tejidos una fuente de energía. Es por eso que activa las vías como la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa para liberarla a la sangre, o sea, que está llena de glucosa la sangre, pero el hígado encima libera más glucosa a la sangre. También activa la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno para producir glucosa y liberarla a la sangre. También. O sea que el hígado piensa que no hay glucosa en la sangre, pero en realidad está lleno. ¿Pero por qué piensa que no hay glucosa? Porque no tengo insulina y tengo mucho glucagón. Y el glucagón es una hormona que dice, che, hay poquita glucosa en la sangre, aunque esté lleno. Entonces el hígado activa las vías metabólicas como la gluconeogénesis y la glucogenólisis
La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de precursores y la glucogenólisis es la producción de glucosa por la degradación de glucógeno. Estas dos producen glucosa que el hígado va a liberar a la sangre. Está lleno de glucosa en la sangre, pero el hígado libera más. Y por otro lado, se activa la cetogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos? Bueno, la acetona, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Estos cuerpos cetónicos son con moléculas que también son liberadas al torrente sanguíneo por el hígado y que los otros tejidos las pueden usar como fuente de energía. Vieron que yo les conté antes. Entonces, en este caso, cuando el hígado piensa que no hay glucosa, pero está lleno de glucosa en la sangre, libera glucosas y también cuerpos cetónicos que son combustible para el resto de los tejidos. Se preocupa por el resto de los tejidos. En este caso, al liberar cuerpos cetónicos, aumenta la acidez de la sangre. Los cuerpos cetónicos bajan el pH de la sangre, hacen que el pH sea más ácido, ¿sí? Hace que el pH sea más ácido y hay muchas personas que sufren esto, que es la cetoacidosis diabética. ¿Qué quiere decir esto? El hígado piensa que no hay glucosa en la sangre y por lo tanto libera glucosa y cuerpos cetónicos. Muchos cuerpos cetónicos en la sangre hacen que baje el pH de la sangre y se genere esta patología o este cuadro clínico que es la cetoacidosis diabética, ¿sí? La cetoacidosis diabética. Disminuye el pH de la sangre. Hay muchas personas que como vimos antes en la parte de pH, que cuando disminuye mucho el pH entran en coma, que es un coma diabético. Y hay muchas personas antes, ahora no tanto, pero antes se daban cuenta que tenían diabetes cuando entraban en coma por disminución del pH sanguíneo. ¿Está bien? Y eso es todo lo que tenemos para hablar el día de hoy. A ver, si tienen alguna duda, este es su momento de preguntar. Después la pueden ver de vuelta, consultar lo que necesiten. Chicas, no le hagan captura, está todo subido en el aula, no entiendo por qué hacen captura. Está el PDF subido con todas las imágenes, todo. Esto está antes de la clase, ¿sí? Esto está antes de la clase, pero bueno, si quieren hacer captura, hagan captura. Pero después está todo subido, chicas, no es que la clase se sube, el video, las imágenes, todo. No sé, Joana, no sé qué quiere decir. Bueno, si no hay dudas, hemos terminado. Nos vemos el lunes que viene. Cualquier cosa, porfa, no se olviden que este miércoles es feriado, lo que sí vamos a subir seguramente las clases grabadas, las del miércoles, porque si no nos atrasamos mucho. Así que van a ser subidas o enviadas por mensaje las clases grabadas del miércoles. Porque es feriado, ¿sí? Ya no me dan más los feriados. Porque el miércoles este feriado, el miércoles que viene feriado, entonces nos atrasamos mucho. Así que las clases del miércoles, las prácticas del miércoles van a ser enviadas grabadas, o por lo menos se va a enviar una clase grabada donde sean sus profes del miércoles. Bueno. ¿Dónde está el error? El organismo al ver glucagón automáticamente... Sí, es así, ese es el error. Al no haber insulina hay mucho glucagón y el organismo, el hígado, responde a ese glucagón, exactamente. No tomé presente, chicas, tranqui. Bueno, nos vemos, cuídense. Hemos terminado, entonces. Nos vemos el lunes que viene.